Sí, sí. Mm. Ahora sí, y ahí ya estamos. Muy, pero muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Darle la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a este nuevo estudio, ¿cierto?, de Apocalipsis, junto con nuestro pastor Ben-Hur. Estamos felices, ¿cierto?, de volver a reencontrarnos este día, en nuestro primer domingo del mes de abril 6, ¿cierto?, a una semana de Semana Santa. Así que aquí estamos presentes. Vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a nuestra hermana Glorita si es que nos puede dirigir en esta oración para que el Señor nos guíe en el estudio del día de hoy. Yo, Eh, ya. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Gracias por su presencia continua en nuestras vidas, Señor. Padre eterno, damos gracias por este domingo 6 que usted nos ha permitido vivir, el congregarnos, Señor, en nuestras iglesias. Padre eterno, y ahora en este atardecer, juntarnos nuevamente a su palabra santa, Señor. Mm. Padre eterno, Padre amado, gracias, Señor, porque ustedes siempre están con nosotros, Señor. Amén. Gracias porque ustedes están en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque su palabra dice, no teman. Gracias porque nuestro Redentor vive. Sea usted abriéndonos en esta noche, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, tocando Amén. corazones, Señor, y que lo que estamos aprendiendo, Señor, no lo guardemos. Hay que entregarlo, Señor, porque hay necesidad de su palabra. Y su Amén. palabra es el alimento diario de cada uno de sus hijos, Señor. Padre eterno, Padre amado, gracias por todas las noticias. Dos hermanos, hermana y hermano han partido a la presencia suya, Señor. Sí, Padre Señor. eterno, gracias por haberles conocido, por haber compartido el pan con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque ahora están compartiendo con usted, Padre eterno. Amén. Pero paz, tranquilidad y seguridad a la familia. Y esta es una oportunidad, Señor, para que usted toque los corazones de aquellos familiares que todavía no hacen una decisión, porque hay que decidir hoy. No sabemos del día de mañana. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido de Apocalipsis y por lo que seguiremos aprendiendo, Señor. Amén. Guárdenos, bendíganos y gracias por tener este privilegio de a esta edad todavía estudiar, escudriñar y que tengamos nuestras mentes buenas, Señor. Bendiga a usted, al pastor Walter Benjus, a su esposa y a toda su familia. Amén. Y al joven Roberto, Señor, gracias porque está siguiendo los pasos del pastor. Padre eterno, ayúdenos a seguir su huella, Señor. Mm. Mírenos con misericordia, Señor. Somos pecadores y usted conoce todas nuestras yayitas, Señor. Límpianos en esta noche, Señor, desde la cabeza hasta Amén. los pies, Señor Jesús. Y que nuestra mente en este momento, Señor, solamente esté consagrado a usted, Señor, en lo que usted tiene para esta noche, este banquete. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo y que se haga su voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias, hermanita Glorita. Hermanos, le invitamos a continuación a que escuchemos un himno que lleva por título De la Iglesia el Fundamento.
Damos gracias a nuestro Señor, ¿cierto? Por este hermoso himno que el Señor nos ha permitido escuchar, ¿cierto? La boda del Cordero. Damos gracias al Señor porque Él viene pronto. Y así lo hemos visto con las señales que vienen y lo que hemos estado estudiando también. Así que gracias al Señor por eso. Vamos a tener un pequeño momento para compartir, dando gracias, ¿cierto?, a nuestro Señor. Bueno, nuestra hermana Gloria ya lo dijo en la oración y detrás antes de comenzar también estuvimos conversando la partida, ¿cierto?, de Héctor Valdebenito, también de nuestra hermana. Tengo el torpedo acá. Yo sé que el pastor lo escribió en el grupo de la quinta región. la, la hermana Selva Tagle, que fue una miembro antigua de la iglesia Palabra y Vida. Estar orando, ¿cierto?, por las familias, ¿cierto?, de estos hermanos que ya partieron, nos ganaron, ya están en la presencia de nuestro Señor, están disfrutando, ¿cierto?, de los placeres de estar con Él en el cielo, a la diestra, como dice la palabra. Y también tenemos que alegrarnos como iglesia, porque el día de hoy tenemos un nuevo hermano licenciado que está a puerta de ser pastor, nuestro hermano, ahora hay que decirle, no hay que decirle presbítero, ahora es hermano licenciado, a Andrés Castillo de la Iglesia El Salvador. Damos gracias a nuestro Señor porque así van llegando nuevos obreros a nuestra iglesia y para que siga avanzando. Yo siempre tengo en mente escuché una frase que era del pastor Víctor Gaete, que la iglesia no se detiene, siempre avanza, excepto para predicar. Así que esa frase yo la tengo bien guardadita. No sé si parece que fue el pastor Benur que dijo esa frase, o lo escuché al otro lado, estoy ahí en la duda. Pero es una frase que tiene mucha razón, la iglesia siempre tiene que avanzar, solo se detiene para predicar. Así que, bueno, no sé si algún hermano o hermana quiere abrir su microfonito para que tenga si tiene alguien compartir, alguna petición de oración, Hermanos, lo puede hacer. Pastor Benur. sí, yo quiero pedirles oración en forma muy especial por nuestra hija Beatriz. Ella es la tercera de nuestras 4 hijas. Ustedes saben que la mayor, Heidi, partió a la presencia del Señor hace 12 años atrás. Pero tenemos a Beatriz, que es la tercera de las 4, que ya lleva viviendo en Estados Unidos por más de 20, como 25, 26 años. Ya ella es ciudadana norteamericana, pero nos llegó un correo de ella que está gravemente enferma, muy, muy enferma. Tiene muchos problemas en su cuerpo y estamos orando por ella, pidiéndole al Señor que nos permita poder repatriarla, traerla a Chile. Claro que ella no puede venirse hasta dentro de 2 años más por asunto de su jubilación allá en Estados Unidos. Pero está muy, muy mal y pensamos nosotros que en cualquier momento el Señor la puede llamar a su presencia. Por eso le pedimos, hermano, que nos acompañen en sus oraciones. Beatriz ama al Señor profundamente. Su testimonio es precioso el que da, pero también ella quiere tener la oportunidad de poder vernos antes. Y si ella parte en este tiempo, no sé cómo vamos a hacer para repatriar sus restos, para proceder a sepultarla acá en Chile. Y eso nos tiene con mi esposa con mucha preocupación y mucho dolor y mucha tristeza. Así que les pido sus oraciones, hermanos amados, hermanas,
por Beatriz, Beatriz Carreño. Esto es hermano Roberto. Gracias, pastor. Vamos a estar orando por su hijita. Sabemos que cuando un hijo, por lo que me han dicho, yo no soy papá, pero cuando los hijos sufren, los padres también sufren. Y como ha sido siempre este hermoso grupo que ya llevamos casi 3 años estudiando, siempre hemos orado por todos. Y ya hemos visto respuestas grandes del Señor. Amén. Lo hemos visto con su esposita, ¿cierto? Lo hemos visto con el hermano de nuestra hermana Claudia. Así que vamos a tener en oración a su hijita Beatriz, para que el Señor la Amén. cuide en todo este momento y que Amén. se haga su voluntad primeramente. Así Amén. y que a ustedes como familia le dé paz y tranquilidad y confiar en Él primeramente. Amén. En estos tiempos. Amén. ¿Algún otro hermano desea compartir? Hermano Robertito, Hermano Oscar, buenas noches. gracias a todos. Quisiera ver la oración por una hermana de nuestra congregación que se llama Florida Navea. Ella el próximo martes va a una operación hacia el corazón, no sabemos, pero ella está confiada y que todo va a salir bien. Así que ella, Florida Navea, y nuestro pastor Luis Mardone, que está un poco mejor, pero tiene que bajar sus actividades a la mitad por lo menos. Y está le tocan hacer unos exámenes para descartar cualquier enfermedad complicada que pueda tener. Pero ya ha tenido un aviso de su cuerpo y así que está más en reposo, digamos. Así que va a tener que bajar su trabajo, que en este momento está solo con el trabajo de la iglesia. Pero necesita oración para que el Señor le ayude a estar confiado y tranquilo y que pueda dejar algunas actividades. Así que estamos confiados que el Señor va a ser con los dos hermanos. Amén. Gracias, hermano Oscar. Vamos a estar todos orando por ¿Cuál era el nombre de la hermanita? Perdón. Florida Navea. Florida Navea, y por el pastor Luis Mardone, Sí, por su salud. Última oportunidad, no sé si alguien más. No. Perfecto, entonces le voy a pedir a nuestra hermana Loreto, que la veo que está ahí bien abrigadita, si es que no puede dirigir en esta oración por las peticiones que se han levantado. El Señor ya las conoce, así que... Sí. Y Ya. espero que su nietecita está mejor. Sí, está bien ya. Ella, gracias a Dios, está bien. Ella en esos días se le pasó luego el resfrío, así que no sé si habrá sido un resfrío o alguna cosita, congestión loca que le dio. Qué buena hermanita. Gracias. Ya, oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta comunión que tenemos, Señor, en este momento, con los hermanos por medio del Zoom, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, para que usted la cuide y las protege de toda cosa, de todo peligro, Señor, y de todas cosas negativas, Padre. Le pedimos, Señor, por aquellas peticiones que están ya en su presencia, Señor, por la hija del pastor Benur, Señor, que está por allá en Estados Unidos, Señor. Que sea usted, Señor, haciendo su voluntad en ella, primeramente, y que sea usted, Señor, con cada uno de sus hijas que tiene, Padre Santo, el pastor Benur con su esposa. Y sea usted, Señor, con ellos también dándole tranquilidad, paz, Señor, en su corazón, por esta situación que están pasando con la hija, Señor, que ya está enferma, Padre Santo. Le pedimos por eso, Señor, y le pedimos por todas aquellas peticiones que están ya en su presencia, Señor Padre Santo. Sea usted con cada uno de ellos, Señor,
con cada familia, Señor, aquellas personas, Señor, un pastor, Señor, que está enfermo, Señor Padre Santo, también sea usted, Señor, con él, Padre Santo, sea usted, Señor, acompañando a su familia también, y sea usted, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, en todo momento. Se lo pedimos todo en el dulce nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermanita Loreto. Hermanos, les voy a invitar a esta noche que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, ¿ya? El día de hoy vamos a tener dos lecturas, ¿ya? Primero que está en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 6. Y después vamos a leer el capítulo 3 en sus primeros versículos también hasta el 6, ¿ya? Así que primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 del 2 al 6. Apocalipsis capítulo 2 del versículo 2 al 6. La palabra del Señor dice así: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y vamos a leer ahora capítulo 3, del versículo 1 al 6, pero vamos a leer de la mitad, ¿ya? De la mitad del 1 hacia abajo. Dice así: Yo conozco tus obras, capítulo 3. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su santa palabra. Le voy a pedir a nuestro hermano Oscar que por favor nos pudiera dirigir en una oración por nuestro pastor en esta noche. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar. Pastor Benur,
Buenas noches, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias, hermano Roberto. Aquí estamos de nuevo en este momento tan hermoso. Es lindo reunirse, que estemos juntos los hermanos, preocupados de la palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice que debemos hacer? ¿Y qué nos dice lo que no debemos hacer? Entonces, perdón que está un poquito complicada la garganta esta noche. Entonces, vamos a ver eh, estos capítulos 2 y 3, aunque esta noche solamente veremos una parte del capítulo 2. Es muy largo verlo todo junto, entonces es bueno ir despacito para que podamos entender bien todo lo que nos entrega la palabra del Señor. En los capítulos 2 y 3 nos proporcionan una vista profética por anticipado de la iglesia en sus conflictos con el mundo, la carne y Satanás, en algunos casos acompañados de la victoria, pero en otros relacionados con vergonzosas derrotas. El cuadro total, según se relaciona con la dispensación de la iglesia, puede ser presentado mediante el siguiente gráfico de palabras. Y podemos decir que es un proceso de 4 cosas. Primero, formación de la iglesia en el período apostólico. Recordemos que la iglesia se formó en ese período, cuando estaba el Señor Jesús, todavía no en tierra, todavía no existía la iglesia. Después, por la obra del apóstol Pablo y de los apóstoles, del resto de los apóstoles, se fueron formando las iglesias. Entonces eso es lo que nos muestra la escritura. Eso es la primera parte. En segundo lugar, la deformación de la iglesia por la acción del Estado. El Estado quiso meter las manos en la iglesia y empezó a dañarla, a deformarla. En tercer lugar, una reformación de la iglesia por intermedio de los reformadores del siglo XVI. La reforma del siglo XVI surgió por la necesidad que tenían nuestros hermanos de purificar la iglesia, de limpiarla, de sacarla de la situación en que se encontraba en ese tiempo. Y en cuarto lugar, tenemos la conformidad final de la iglesia con el mundo. Entonces, basados en ese cuadro, vamos a ir viendo los mensajes a las 7 iglesias que nos dicen los primeros capítulos de Apocalipsis. Las 7 iglesias literales del Asia estaban situadas dentro de un pequeño círculo de la región occidental del Asia Menor. No eran las iglesias más importantes de los días apostólicos, ya sea por su número o por otros aspectos. Se puede comparar estas iglesias con las iglesias en Colosas, de los colosenses, la iglesia en Filipos, en Roma, en Antioquía y otras iglesias más que se formaron en el tiempo apostólico. Ahí hay un cuadrito que nos puede mostrar las 7 iglesias del Apocalipsis y ahí las vemos todas bien cerquitas unas de otras, pero cada iglesia con sus diferentes situaciones, problemas, y que vamos a ir viendo en este precioso estudio. Entonces, estas 7 iglesias del Asia, como dijimos, estaban situadas dentro de un pequeño círculo de la región occidental del Asia Menor. No eran las iglesias más importantes de los días apostólicos, ya sea por su número o por otros aspectos.
No se podían comparar, como dije, con Colosas, con Filipos, con Roma, con Antioquía y otras iglesias más. Pero se las eligió a estas 7 iglesias como destinatarias de las cartas porque ellas representaban ciertas condiciones espirituales que el Señor Jesucristo quería recalcar y que se constituirían en lecciones objetivas para la iglesia por todos los siglos y describiría con carácter representativo en su totalidad a la iglesia en su aspecto dispensacional al cierre de la edad de la iglesia. En otras palabras, tenemos en este libro un resumen o compendio de historia eclesiástica, una vista profética por anticipado de la iglesia como un todo desde los días apostólicos hasta los días del fin, que todavía no llega, ¿verdad? Pero muchos de los que estamos estudiando la palabra de Dios creemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cercana. Y ahí no tenemos más que decir gloria a Dios, ¿verdad? Que venga el Señor Jesucristo pronto a buscarnos y a llevarnos a la eternidad, donde el Padre, junto con todos aquellos hombres y mujeres que relata la Escritura, que ya están en la presencia del Señor. Vamos a ver entonces las generalidades en relación a las 7 iglesias. Primero vamos a ver el carácter de los mensajes a cada iglesia. Aunque existen diferentes posiciones en cuanto al significado del mensaje a cada iglesia, la posición más corriente es que ellos tienen un carácter histórico, representativo y profético. 3 aspectos, ¿no? Para que no los olvidemos. Histórico, representativo y profético. Veamos el carácter histórico que tienen estas iglesias. Ellas existían en realidad cuando Juan escribió los mensajes y ellas tenían las características mencionadas en cada una de los mensajes que son entregados a estas iglesias. Recordemos que Juan estaba preso en la isla de Patmos, deportado, y no podía salir de allí, y allí el Señor se le presentó para darle este gran y extraordinario mensaje del Apocalipsis, el cual Juan tomó en todo su contenido y lo fue vertiendo, escribiendo, y nosotros hoy lo tenemos impreso en una forma cómoda, fácil de leer y que nos va mostrando tantas bendiciones y tantas cosas que el Señor le ha dado a la iglesia. Entonces, decíamos nosotros que está el carácter histórico, porque estas iglesias existían en realidad cuando Juan escribió los mensajes y ellas tenían las características mencionadas aquí en Apocalipsis, mencionadas de cada una de ellas. En segundo lugar, representativo. Las características de esas iglesias se encuentran en las iglesias locales en todos los lugares y épocas de la historia de la iglesia. Por lo tanto, representan lo que es en general la iglesia universal. Todas pueden identificarse de alguna manera con ellas, ya sea total o parcialmente. Entonces, tiene un sentido histórico también el mensaje. Y, en tercer lugar, profético. Existe la opinión general de que estas 7 iglesias representan diferentes periodos de la historia de la iglesia, aunque existían todas en el momento allá, ¿verdad? Pero cada mensaje entregado a las iglesias representan un periodo en la historia de la iglesia. Pero hay algunos que se oponen a esta opinión, aduciendo que es muy difícil determinar el momento en que empiezan o terminan esos periodos. Hay otras opiniones
en el sentido de que se trata de un enfoque de todo el periodo de la iglesia y que cada una de estas 7 iglesias mencionadas aquí corresponde a diferentes características que han tenido y tienen las iglesias durante toda su existencia. Personalmente, yo pienso que es una combinación de ambas ideas. Representan un periodo determinado de la historia de la iglesia, pero también muestran las características de ellas a través de toda la historia. Entonces, esto nos lleva a ver a nosotros unas implicaciones de las cartas a las iglesias. Tienen estas cartas, tienen una aplicación cuádruple. Vamos a ver cuál es esta aplicación. En primer lugar, van dirigidas a las iglesias tal como existían en la época cuando Juan recibió la revelación. Era para las iglesias de ese momento, de ese instante. En segundo lugar, dirigidas a la iglesia de todas las épocas, no solamente de ese tiempo, sino que de toda la historia del cristianismo, al revelarse la condición espiritual de las iglesias individuales, según el cuadro que el Espíritu Santo proporciona en estas cartas. Y eso lo podemos entender muy fácilmente porque hay iglesias que están totalmente comprometidas con el Evangelio, con la palabra de Dios, pero hay otras iglesias que están funcionando de acuerdo a los parámetros del mundo, ¿verdad? Y se dedican a ese tipo de cosas. Entonces pierde la iglesia su sentido de ser. En tercer lugar, en su aspecto dispensacional, parecen definir claramente 7 períodos o fases de la historia eclesiástica, desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Cristo, es decir, se proyecta al futuro. No, el tiempo que estamos viviendo es una de las partes de esta historia, pero el final se proyecta al futuro, hasta la segunda venida de Cristo. Y la historia eclesiástica confirma el extraordinario cumplimiento de todo esto, cómo la iglesia ha ido cumpliendo con todos estos aspectos que aparecen de las iglesias, de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Y en cuarto lugar, van dirigidas a los miembros individuales, es decir, a cada uno de nosotros, que pueden ser advertidos por el fracaso revelado en las cartas y animados por las promesas hechas a los vencedores. Entonces, las 7 cartas tienen en común algunos elementos, pero también se encuentran varias diferencias notables. Quiero dejar aquí un comentario de Narber Gortner, un escritor de historia eclesiástica. Dice el hermano Narber Gortner: los varios periodos de la historia eclesiástica se superponen. Vivimos actualmente en el último periodo, el periodo de la Odisea. Fíjense, estamos, según muchos estudiosos de todo este tema, estamos viviendo en el periodo de la Odisea, la última de las 7 iglesias. Pero el periodo de Filadelfia se ha extendido por encima del periodo en que actualmente vivimos y continuará así hasta el fin. La iglesia que será trasladada será la iglesia de Filadelfia. El que actualmente vivamos en el periodo de la Odisea, en lo que respecta a la historia eclesiástica, no es un justificativo para que pertenezcamos a la iglesia de la Odisea. Durante este último periodo de la historia eclesiástica, puede decirse que todas las 7 iglesias existen una junto a la otra, y algunos cristianos están relacionados con una y otros con la otra. Todas aquellos que eleven sus ojos esperando la venida del Señor
y están listos para ser trasladados, pertenecemos a la iglesia de Filadelfia. Ese es el comentario que hace este gran escritor de los temas bíblicos. Entonces, aquí podemos nosotros ver las similitudes que hay entre ellas, las similitudes que hay en las 7 iglesias. Todos los mensajes entregados al ángel o pastor de cada iglesia, cuando habla del ángel de la iglesia tal, se refiere al pastor de tal iglesia, porque dice, escribe al ángel, ¿verdad? No era necesario escribirle cartas a los ángeles del cielo, sino que está siendo representado el pastor por el nombre de un ángel, por el título de un ángel. Entonces, hay un saludo o representación de Jesucristo. Estas cosas dice, ¿quién? El que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, su total conocimiento del estado espiritual de cada iglesia. Le dice el Señor a las iglesias, yo conozco tus obras. Y sabemos nosotros que el Señor conoce a fondo nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro diario vivir, nuestro pensamiento, nuestros intereses, todo. El Señor lo conoce todo a fondo. Yo conozco tus obras. En cuarto lugar, en cada uno de los casos se expresa condenación o aprobación a cada iglesia individual. En quinto lugar, están dirigidas también a los creyentes individuales. Por eso dice, el que tiene oído, oiga. No solamente la iglesia en general, sino que cada uno de nosotros escuchar la palabra de Dios, oír el mensaje que Dios da a la iglesia. Y finalmente, en cada una figura una promesa para el vencedor. Al que venciere, ¿verdad? Al que venciere. ¿Qué va a recibir? Yo le daré la corona de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando, siendo vencedores nosotros en nuestra vida cristiana, recibamos, cuando el Señor venga a buscarnos, cuando el Señor nos lleve a su presencia, recibamos la corona de la vida, la cual cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, vamos a recibir de las manos del Señor. Esas son las similitudes que hay entre las iglesias. Ahora, las diferencias entre ellas. La iglesia en Esmirna y Filadelfia son las únicas de estas 7 iglesias que no reciben ninguna reprensión. Recordemos, Esmirna y Filadelfia no reciben ninguna reprensión. La Odisea es la única que no recibe ninguna alabanza. Imagínense, y según podemos ver en el tiempo, nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea. Entonces tenemos que servir a nuestro Señor con todo el corazón, con todo nuestro ser, para ser alabados por Él, recibir sus bendiciones y recibir esa corona incorruptible de gloria que cada uno de nosotros va a recibir en la vida eterna. Tercer lugar, el llamado y la promesa se invierten en las últimas 4 cartas. Luego vemos un rápido vistazo a las cartas, nos hace ver que las iglesias de Éfeso y la Odisea se hallaban en muy mala situación, en muy mala condición. Las de Pérgamo, Tiatira y Sardis en un estado de mediocridad, y las de Esmirna y Filadelfia en excelente situación. Entonces, nosotros debemos buscar en oración, buscar en estudio de la palabra, buscar en servicio al Señor en nuestras iglesias, el que la iglesia en la cual nosotros estamos
tenga las características de Esmirna y Filadelfia, para que cuando venga el Señor en su segunda venida, seamos recogidos para ser llevados a la gloria eterna. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Pensar y ver así, en esta forma, estos mensajes. Y finalmente, existe una distinción entre la situación de la iglesia local como tal y las promesas individuales. ¿Cuáles son las promesas individuales? Al que venciere, es decir, a cada uno de nosotros en forma individual, hechas a las personas, con lo cual se hace una clara diferencia entre la iglesia local, formada por personas, y la iglesia invisible, formada por los salvados. Tenemos bien claro, ¿cierto?, esta situación. Está la iglesia invisible, que es la que está formada por todos aquellos que en nuestro corazón hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Esa es la iglesia invisible, formada por los verdaderamente salvados. Entonces, vamos a pasar, habiendo hecho esta introducción al mensaje a las iglesias, vamos a pasar a ver los mensajes a las iglesias propiamente tal. Y comenzamos en el capítulo 2, versículos 1 al 29, donde están todos estos mensajes, que en los versículos 1 al 7 tenemos el mensaje a la iglesia en Éfeso. Ahí en el cuadrito que mostramos acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso aparece ahí al ladito de la costa, la que está más abajo en el mapa, la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad de la costa occidental. Allá la pueden ver ustedes allá abajito, ¿verdad? Éfeso. Es hermoso ver a todas las iglesias reunidas cerquitas una de la otra, pero cuánta diferencia había entre una y otra. Entonces, Éfeso fue una ciudad de la costa occidental de Asia Menor. Era una de las ciudades más importantes de la región. Sufrió diferentes invasiones que la llevaron de un reino a otro. Su nombre proviene de Éfesis, que significa deseo ardiente o deseable. Se trataba de una ciudad rica, culta, pero era corrupta e idólatra, centro del culto a Diana o Artemisa, y era conocida también como guardiana del templo, un magnífico templo construido en homenaje a esa diosa. Sin embargo, en Éfeso existía un gran número de creyentes. La iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Qué grandioso fue el servicio, el trabajo del apóstol Pablo. Aunque el evangelio penetró allí por la obra de Priscila y Aquila en el año 52 después de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 18, versículos 8 al 21 y al 24. Y también los capítulos 19 y 20 nos van mostrando cómo se formó esta preciosa iglesia en Éfeso. Pablo, Juan, Apolos y Timoteo se encuentran entre sus más importantes pastores. ¿Se imaginan, hermanas y hermanos? Sin desmerecer a los pastores que tenemos, yo soy uno de ellos, sin desmerecer a ninguno, tener esos pastores en nuestra iglesia, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a Apolos, a Timoteo. Qué hermoso sería, ¿verdad? Qué grandioso sería realmente. Entonces, esos son sus más importantes pastores que esta iglesia tuvo. La epístola que Pablo escribió a esta iglesia indica su capacidad
para recibir los más profundos misterios del Evangelio. 30 años atrás, el apóstol Pablo los había encomiado por su amor y por su fe hacia todos los santos. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Esta iglesia existía en el período apostólico, la era de la proclamación mundial del Evangelio. Pero algo fuera de lo común ocurrió en Éfeso. Tal vez se sintieron satisfechos de sí mismos, porque vamos a ver algunos aspectos. Cristo les recuerda respecto de su presencia en la iglesia y que conocía perfectamente su verdadero estado espiritual. No se pone duda la ortodoxia de estos primeros años. Éfeso es encomiada por su sana doctrina, buenas obras, trabajo arduo, paciencia, intenso rechazo del mal y otros aspectos positivos que podemos ver en los versículos 2 y 3 de la epístola. Pero en el versículo 4 se le hace una profunda acusación. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tremenda acusación, ¿verdad? Triste acusación que recibe esta iglesia. La verdadera acusación en contra de Éfeso era una condición que se había expandido en la mayoría de estas primeras iglesias. La decadencia o declinación del amor. Qué importante es que la iglesia se mantenga unida en amor unos con otros los hermanos y las hermanas, para así hacer crecer el mensaje del Evangelio en ella. Se dice repetidamente que la condición final del cristianismo organizado será de una gran apostasía. Y ya estamos viendo iglesias que se han apartado de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. Iglesias que están, se pueden confundir más bien con muchas de ellas con un centro social y no con una iglesia de Cristo. Entonces, esta gran apostasía mostrada en Mateo 24, versículo 12, y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo anuncia que habrá un cambio en el futuro, cuando la iglesia tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. El apóstol Pedro también habló de la venida de maestros falsos y dice en 2 de Pedro 2:1 que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Y tristemente, lamentablemente, hermanas y hermanos, nos encontramos con muchas iglesias que hoy en día están rechazando abiertamente el mensaje evangélico de las Escrituras y se han introducido en ella estas herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. No quiero mencionar iglesias como tales, pero sí sabemos que hay muchas que están en esta condición. El amor por el Señor Jesucristo y por los hermanos es una de las gracias más importantes del cristianismo. ¿Cómo tenemos que amarnos unos a los otros, verdad? ¿Cómo tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, en ese amor puro, ese amor santo, ese amor cristiano? No estoy hablando de amor carnal ni nada por el estilo, pero es importante que como hermanos en la iglesia nos amemos unos a otros y nos ayudemos para avanzar en nuestro camino. El Señor desea nuestra comunión más que nuestras obras. Desea más el verdadero culto que el ritual más magnífico. Hay iglesias que tienen unos rituales extravagantes. Nos referimos a
la Iglesia Católica, iglesias como los mormones, como los testigos de Jehová, pero su comunión verdadera está totalmente apagada. No hay verdadera comunión entre los hermanos allí. Ni siquiera hay hermandad verdadera entre ellos. Se le hace también un llamado y una advertencia. En el versículo 5 de nuestro capítulo 2 que leímos, que leyó nuestro hermano, el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que el Señor tenga que decirle esto a la iglesia. Pero si la iglesia se ha ido por un mal camino, eso es lo que el Señor va a tener para esa iglesia. Por la pérdida de su amor, esta iglesia peligraba la pérdida de su testimonio, es decir, que la luz de su candelero se debilitaría, tal vez hasta apagarse. Dios se define como un Dios celoso. Eso lo encontramos en Éxodo 25. Y de igual manera lo es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual exige total fidelidad a su esposa, la iglesia. Por haber perdido su primer amor y por no haber atendido la iglesia en Éfeso a la advertencia del Señor, de ella no quedan sino ruinas bajo tierra. El candelero de Éfeso se apagó y fue removido. Qué triste, ¿verdad? Una iglesia que era brillante, una iglesia que se había expandido, pueda caer al punto tal de que su candelero se apague y ya no exista más. Pero también hay palabras de aliento y positivas para esta iglesia. En el versículo 6 que leímos, dice: pero tienes esto, es decir, algo bueno hay, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era un grupo que habían seguido unas enseñanzas erróneas acerca del Señor Jesucristo. Y la iglesia los había rechazado. Entonces el Señor dice: tienes algo bueno, tienes esto. Esto significa que ellos aborrecían las creencias y doctrinas de una secta o personas individuales que se estaban introduciendo en la comunidad. El significado del nombre Nicolás es conquistador del pueblo. Ojalá que no haya ningún hermano Nicolás aquí escuchándonos en este momento. Conquistador del pueblo. Por eso es probable que se tratara de grupos que querían ejercer autoridad y dominio sobre la iglesia, adueñarse del pueblo de Dios y rechazar a Dios mismo, reclamando obediencia a ellos, a sus postulados, a su mensaje. Es probable que a esto se refieran Juan y Pedro en tercera de Juan versículo 9 y en primera de Pedro 5, 1 al 3. Algunos han pensado que eran seguidores del diácono Nicolás, que aparece en Hechos 6:5, que habría apostatado de la verdadera fe y establecido una secta. Así escribieron algunos de los padres de fines de la era postapostólica, tales como Ireneo, años 120, 202 después de Cristo, Tertuliano, años 154, 220, e Hipólito en el año 170 al 236, todo después de Cristo, quienes acusaron a Nicolás, uno de los 7 que fueron escogidos para el diaconado, como el autor de enseñanzas falsas.
Pero en la Biblia no encontramos ninguna referencia al caso, por lo cual la mayoría de los comentaristas rechazan esta idea. Me adhiero a estos últimos, pensando en que los 7 diáconos de Hechos capítulo 6 eran hombres llenos del Espíritu Santo y no había ninguno falso entre ellos. Fueron escogidos con mucho cuidado por los apóstoles de entre los demás hermanos de la iglesia. Un aspecto muy importante para recalcar aquí es que el Señor está felicitándolos porque aborrecían los hechos de los nicolaitas, pero no a las personas en sí. Iván Barshuk, otro gran escritor, comentarista de las Escrituras, escribe en su libro, explicación del libro de Apocalipsis, lo siguiente: con frecuencia, la gente no distingue los hechos de las personas y se ofende contra los creyentes fieles por aborrecer estos sus hechos como si les aborreciesen a ellos mismos. Pero no es así, ya que los buenos creyentes aman a los demás y les desean lo mejor de todo, especialmente la salvación de sus almas. Pero con sus hechos permanecerán en desacuerdo los creyentes, aborreciendo los malos actos. Y eso escribe Iván Barshuk. Es una bendición, hermanas y hermanos, y un consuelo para nosotros el experimentar un verdadero amor por las demás personas. Aunque el mundo no nos conoce ni nos entiende, rechazamos las malas prácticas del mundo, pero amamos a las personas, ¿verdad? Y nos esforzamos por llevarles el Evangelio para bendición y salvación de ellos. Entonces, esa debe ser la posición nuestra en este asunto. Finaliza la carta a Éfeso con una promesa hecha a los vencedores. En el versículo 7 del capítulo 2, en el versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, aquí es el Espíritu Santo el que se dirige al que venciere y nos insta a ser oidores cuidadosos de la palabra de Dios. Como ya se ha dicho anteriormente, el Señor se dirige también a las personas en estas cartas, porque la consagración de las iglesias es resultado de la consagración de cada persona que pertenece a ella, ya sean varones, ya sean hermanas, ya sean jóvenes o señoritas, y no importa el estado en que se encuentren, pero que son personas que realmente siguen con amor la palabra de Dios. El vencedor es el creyente que está consciente de ser hijo de Dios y no da lugar a pensar en un grupo determinado por su condición espiritual entre ellos, como cristianos de primera o de segunda o de tercera clase, sino que incluye a todos los verdaderos creyentes en Cristo, los que desde que creyeron y aceptaron al Señor como su Salvador personal, han heredado el reino de los cielos. Entonces, la promesa es: daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se hace referencia al árbol de la vida de Génesis capítulos 2 y 3. Este árbol permitía que quien comiera de él tuviera el don de la inmortalidad. Lo vemos eso en Génesis 3, 22 al 24. El pecado impidió al hombre que comiera de él, pero ahora por medio del Señor Jesucristo ha sido recuperado para los creyentes en él ese paraíso perdido. Termino nuestro estudio de esta noche con una referencia que hace
el pastor Nadir Carreño, mi hermano mayor, sobre el estudio del Apocalipsis. Dice lo siguiente: ¿qué significa este árbol de vida? Hay a lo menos 3 significados de vida. 1, la vida física o biológica o natural, común a todos los seres humanos. 2, la vida eterna, en el sentido de interminable. Toda vida humana lo es, solo que para unos será en el infierno y para otros en el cielo. 3, vida abundante o plena, de la que disfruta ya el redimido, y tanto más cuanto más vencedor es. Se hace mención aquí a Efesios 1:3. Comer del árbol de la vida es disfrutar de esa vida plena, completamente realizada o satisfactoria, no sujeta a la muerte, la enfermedad o el envejecimiento, sin cansancio ni infelicidad. Este árbol de la vida es la potencia de la regeneración que hace que desde ya la vida nueva que tenemos en Cristo se desarrolle y crezca hasta llegar a la perfección en el cielo. Precioso alcance que hace nuestro pastor Nadir acerca del árbol de la vida. Llegamos hasta aquí por esta noche y con la ayuda del Señor continuaremos el próximo domingo con el mensaje a la iglesia en Esmirna, versículos 8 al 11. Que el Señor nos bendiga, que el Señor dirija nuestras vidas y que esta semana podamos gozarnos de tantas bendiciones que el Señor tiene preparadas para su pueblo. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos muchas gracias que tú nos has dado la ocasión, este tiempo en que podemos estudiar tu palabra, analizar lo que ella nos enseña y tomarla, Señor, como el mensaje tuyo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a serte fieles cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a rechazar cualquier cosa que sea del mundo en nosotros y ayúdanos a ser hijos tuyos fieles, que te sirvamos y te adoremos de todo corazón. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador amado. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. No sé si hay alguna pregunta al pastor. Hermana Glorita parece que tiene su micrófono abierto. No sé si quiere consultar algo. Severino, por si acaso. No. Pareciera que no. No sé si hay algún otro hermano Jorge, no sé si quiere consultar algo o algún comentario. ¿No? Perfecto. Muy bien, muy bien. Hermana Loreto, ¿tampoco? Tampoco. Bueno, saludamos a nuestros hermanitos que se están conectando. Vemos ahí a nuestra hermana Anita Norero, que el Señor le bendiga. Ahí está nuestra hermanita. Bueno, si no hay preguntas, vamos entonces a ir finalizando ya el estudio del día de hoy, dando gracias, ¿cierto?, a nuestro Señor, que nos deja pensando, ¿cierto? ¿Qué iglesia, cómo está nuestra iglesia? Yo lo llevaría así. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿La de Éfesos? Esperemos que no. Esperemos que no. Ahí vamos a ver las otras iglesias. Vamos a terminar sin antes dar los avisos, recordar a nuestros hermanos el día de mañana a las 9 como los días del ayer, el programa de las alabanzas antiguas a las 9:30 la mañana en familia, y el próximo domingo horario normal a las 20:30 horas tenemos a nuestro pastor, ¿cierto?, con el próximo estudio, y a las 8:30 desayuno con David, un espacio de devocionales de los Salmos junto a nuestro pastor Gabriel Arellano. Así que hay harto para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor.
Pastor, por favor, si nos puede dirigir en una oración para finalizar. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso que hemos pasado a los pies de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para serte fieles, fieles sobre todas las cosas. Y aunque vengan dificultades, problemas, dolores, tristezas, que nuestra vida se mantenga fiel, tomados de tu mano para caminar seguros en nuestro camino diario. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has permitido formar este precioso grupo de hermanos y hermanas que nos reunimos cada domingo para estudiar tu palabra. Guárdanos en esta noche y que cada uno de nosotros podamos dormir en completa paz y seguridad en que tú estás cuidando de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Podemos abrir nuestro micrófono. Hermano Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches.